Hola mi gente, jugadores compulsivos, aquí estamos con todas las novedades del capítulo 89.5 del manga de Kakegurui. Así que si quieres estar al tanto del manga, del anime, las películas, las series y mucho más, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Ya que si te das cuenta en las estadísticas de YouTube, el 85% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Así que espero que se suscriban y podrán disfrutar de todas las novedades del mundo Kakegurui. Sin más, empecemos. Capítulo 89.5 del manga de Kakegurui. Siendo la continuación del capítulo anterior, lleva como título La chica destructora del mundo parte 2. Contiene 25 páginas y ya está disponible en inglés para que lo puedan comprar en la tienda de su preferencia. La sinopsis del capítulo es la siguiente. El vínculo de las hermanas entre Kirari y Ririka parece impenetrable, pero Mary piensa lo contrario. Permitirá su estrategia a Mary darle la vuelta a Kirari. Mientras tanto, el ex tesorero del consejo estudiantil tiene sus propios planes. El capítulo nos lleva a la apuesta entre las gemelas y Mary, después de que Mary usara su estrategia. Así que iniciemos. En el cambio del póker, el ganador se lo lleva todo. Quien salga en la cima aquí tomará una ventaja dominante en esta lección. Las lecturas de Kirari Momobami son sobrehumanas. Ella puede sentir todas mis intenciones y me ha metido profundamente en un agujero. Entonces Ririka en respuesta dijo: me convertiré en Kirari. Lo que vino después fue más allá de la pared. Era simplemente como si se conocieran completamente las manos de la otra. Vino de su conexión predestinada como hermanas. O es como si fueran una sola persona y no hay lugar para intervenir en una conversación entre una chica y ella misma. Como si me importara algo de eso. Lo diré una y otra vez. Ustedes dos son personas diferentes. Wow. Me quiero ver esa expresión de Ririka en el anime. Bueno, como ustedes ven, se trata de Mary recapitulando el desarrollo del juego hasta ahora. Aquí es donde comienza el verdadero capítulo, con la reacción de Kirari hacia la estrategia de Mary. Runa, ¿qué pasó exactamente ahora? Si puedo preguntar. Puede que haya sido fuera del juego, pero como miembro de esta mesa, creo que tengo derecho a saberlo. Seguro que sí, le responde Runa. Mary y Ririka tenían una apuesta paralela sobre si Mary alguna vez protagonizaría un turno con un solo voto restante. Por supuesto, había 99 votos en juego. Y eso significa que en el mismo momento en que Mary comenzó el turno con un voto, 99 votos cambiaron de mano fuera del juego. Entonces cuando Mary tuvo un voto y fue con todo, en realidad fue con 100 votos. Así es como funciona el truco. Yo creo que la estrategia de Mary está clara. Si ustedes todavía no la asimilan, los estaré esperando en los comentarios. Y así continúa Kirari. Ya tenías una apuesta adicional. No tenía forma de saberlo y mucho menos bloquearlo. Una promesa entre ustedes dos. Un sistema en el que Ririka y yo, entremezcladas, volvemos a ser individuales. Sorprendida, responde Mary. ¿No pensaste que Ririka haría tanto trabajo de preparación cuando jugara contra ti? Si crees que tú y ella son la misma persona, perderás. Apostaré 17 votos. Entonces Kirari dice: un número muy inusual para apostar. Claramente estás tramando algo. ¿Qué es? Bueno, es simple. Todo lo relacionado con tu estilo de apuesta fue como un libro abierto para mí. En otras palabras, sabía que tu estrategia principal implicaba realizar apuestas basadas en la fuerza de tu mano. Entonces, ¿cómo puedes evitar que averigüe tus patrones de apuestas? Y por supuesto, no reconocería tu mano. Así que realmente, Mary, lo que buscas aquí es todo.
dice Mary y se va a Olin y le dice: sí, es como lo imaginaste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa no fue la única apuesta paralela que Kiririka y yo hicimos. Vamos a intercambiar varios números de votos en diversas condiciones. Por un lado, tal vez haya una apuesta en la que Kiririka tenga que darme votos. Si ha puesto exactamente 17, tal vez esta apuesta total sea en realidad 210 votos o tal vez no. No tienes idea de si estoy confiada en mi apuesta o no. Ahora, Kirari Momobami, si puedes leerme, adelante. Y si puedes aceptar mi apuesta, hazlo. Entonces Kirari no sigue el juego de Mary y se retira. Runa declara que con esa retirada, Mary Saoto me gana la mano. Mary está feliz de que su estrategia funcione. Kirari puede tener algunas habilidades verdaderamente divinas, pero no es un dios. Mi estrategia está funcionando con ella. Puedo ganar esto, piensa Mary. Kirari le dice: lo siento, dije que estabas en nuestro camino. Estoy arruinando el estado de ánimo en esta batalla conmigo mismo. Pero así de valiosa fue esta pelea. Bueno, no más lecturas a partir de ahora. No más garantías de que cualquiera de los dos ganará. Solo la suerte y las agallas importan en este momento. En cierto modo, es una apuesta más pura que la que teníamos. Eso me fascina. Kiririka, Mary Saoto, disfrutemos este juego, ¿de acuerdo? Mary no se confía y piensa, tratando de actuar con calma y tranquilidad. Bueno, no durará. ¿Quién dijo que esa era mi única estrategia? ¿A quién le importa qué tipo de apuestas estás buscando? Voy a ganar. Y además quiero garantizar la victoria yo misma. Hasta ahí avanza la apuesta de Mary y las gemelas. Por otro lado, la trama continúa en el salón de tesorería del consejo, donde Manyuda le cuenta a Sayaka sus propios planes y le dice: me reuní con Yumeko Yabami. ¿Por qué?, pregunta Sayaka, tratando de atraer a la mayor obtenedora de votos. No, responde Manyuda. Ella dijo que ya no va a apostar. Ambos hemos jugado con ella. Sabemos muy bien lo ridículo que es eso. Ni siquiera al fin del mundo la detendría. Pero los hechos son hechos. Ella rechazó la invitación. Estoy asustado. No tengo ni idea de lo que está pensando en este momento. Si termina convirtiéndose en presidenta, será el final de la Academia Yakao. Así que quiero echar una mano para derrotar a Yumeko Yabami. La presidenta me despojó de mi trabajo, pero todavía no he elegido a un nuevo tesorero. Todavía tengo todos los derechos que ofrece el puesto. ¿Entonces qué?, pregunta Sayaka. Y Manyuda le responde: incluso como secretaria no lo sabes. El mayor poder que tiene el tesorero del consejo consiste en administrar nuestros activos que descansan en una caja fuerte subterránea. El valor total es de 300 billones de yenes. Sayaka se sorprende. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí, dice Manyuda. No soy libre de usarlo como quisiera, pero esto es para el consejo. Y para mantener el consejo actual, puedo aprovechar esos 300 billones de yenes. 300 billones, piensa Sayaka. Si tenemos tanto, podemos hacerlo. Manyuda continúa: si Yumeko Yabami no quiere apostar, tendremos que ganar en su lugar. Es hora de comprar, y con 300 billones de yenes, las adquisiciones son todo lo que necesitamos para resolver esta lección. Y así termina el capítulo 89.5. Al parecer la apuesta de Mary, Kiririka y Kirari tiene para varios capítulos más. Y habrá que ver cuál es el plan de Manyuda. Yo creo que va más allá de comprar votos. Además está el clan Momobami y Yumeko. Y así las elecciones se definen con las estrategias de cada uno. Y la estrategia que deben usar ustedes es suscribirse al canal, activar la campanita para conocer el desenlace del manga.
además de las películas y todas las novedades sobre los animes de Kakegurui. En fin, espero les haya gustado el capítulo y los invito a participar en los comentarios. Además, si quieren comprar el capítulo para apoyar al autor y al manga, lo pueden comprar en inglés y en la tienda que ustedes prefieran. Listo mi gente, conmigo será en una próxima ocasión con más novedades del mundo Kakegurui. Nos vemos.